Ok. Hoy vamos a hablar, vamos a repasar muy rápido porque eso es algunos de los más importantes pasajes políticos del Antiguo y Nuevo Testamento. Todos tienen diferente extensión, algunos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento son 80 en total, los que se refieren directamente a la política son 80 pasajes, 60 del Antiguo Testamento y 20 del Nuevo, que están referidos directamente a la política. Indirectamente son incontables, pero esos son los 80 que están tratando el tema gobierno, justicia, política, función de la polis, ¿no es cierto? El buen orden social. Entonces, esos son 80 y son de distintos tamaños. A veces son versículos, a veces son medio versículo, a veces un capítulo entero, a veces un libro entero. Así es. Todo, desde, por ejemplo, los 10 mandamientos tienen implicaciones políticas y sociales y culturales. Eso es lo que... bueno, esta sesión de hoy se proponía yo titularla Textos bíblicos que tu pastor o tu sacerdote nunca te explicó, y si te lo explicó mal. ¿Ok? Fíjese, qué sé yo, no sé por dónde empezar. Los 10 mandamientos porque me permiten comenzar con un chiste, ¿no? Un chiste para que todo profesor tiene que su clase empezar con un chiste y terminar con otro chiste. El chiste este es sobre los 10 mandamientos, ¿ok? Es un chiste tremendo, pero tiene el aspecto gracioso, pero tiene un aspecto cultural detrás y político. Los 10 mandamientos. ¿Cuál es el origen de los 10 mandamientos? Dice el chiste. Los 10 mandamientos... el chiste es el siguiente, que Dios tenía pensado los 10 mandamientos, no exactamente para los hebreos, sino en general. Entonces le habla a los fenicios de que yo tengo algunos mandamientos para ustedes y tal, que son para bien de ustedes. Y entonces, ¿cómo cuáles? Dicen los fenicios. Tal. Pero por ahí llega a no mentir, no robar. Y entonces, ¿y cómo vamos a hacer nuestros negocios? ¿Cómo vamos? No mentir, no robar te afecta a los negocios. Después entonces, viene Jorge, los mandamientos no mentir, no robar fueron ofrecidos a los fenicios, todos los mandamientos, y cuando llegaron a no mentir, no robar, los fenicios decían, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer los negocios? Después le tocó el turno a los romanos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos mandamientos?, preguntaron los romanos. Entonces, cuando llega a no matar, dice, no, y las conquistas militares. Entonces, ¿dónde queda? Tercera oferta a los griegos. Los griegos escuchan y por ahí dice, no fornicar. Dicen los griegos, ¿y entonces los fines de semana qué vamos a hacer? No había fútbol. Para los fines de semana. Entonces toca a los judíos, o sea, a los hebreos. Entonces, tengo algunos mandamientos para ustedes. ¿Cuál fue la pregunta de los hebreos? ¿Y cuánto cuesta? Entonces Dios le responde, no le voy a cobrar nada. Entonces gano 10. O sea, todo lo que es la enseñanza bíblica tiene conexiones con la cultura, con la vida social y por lo tanto con gobierno y todo eso. O sea, los 10 mandamientos son políticos.
especialmente el primero. No tendrás otros dioses, o sea, no tendrás al Estado como Dios, que era el Dios de muchas religiones, como los romanos, era el César, el emperador, que era de Dios, y bueno, los egipcios, el faraón, ¿no es cierto? Decía, el Estado era uno de los dioses más importantes de las religiones paganas, que eran politeístas en su mayor parte. Pero entonces rompe eso el primer mandamiento. Solo tendrás un solo Dios, a Jehová, Dios, tu creador. ¿Ok? Entonces, el primer mandamiento es básicamente político. Y el primer mandamiento tiene que ver con todo lo demás. ¿Ok? No mentir significa proteger, además son líneas protectoras. No mentir protege a la verdad. Te protege de que te engañen, te mientan. No mentir está ligado a otros pasajes. Porque estos pasajes se ligan entre sí. Compra la verdad y no la vendas. Ese es el Antiguo Testamento, Proverbios, si no me equivoco, 23. Vayan anotando y pueden buscar después. Solo la verdad te hará libre. El conocimiento de la verdad solo te hará libre. O sea, que si solo la verdad te hace libre, quiere decir que cualquier cosa que no sea la verdad te esclaviza. ¿Sí? ¿Y qué es cualquier cosa que no es la verdad? Muchas cosas. Una mentira. O sea, una cosa que no es real, que se dice a sabiendas. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Pilato? La verdad está relacionada con la libertad, porque se relacionan ambas con la justicia. La respuesta a la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Ok? Es la siguiente, es la coherencia o coincidencia entre la realidad y una proposición que se exprese verbal o escrita. Eso es la verdad. Cualquier cosa que no sea la verdad te esclaviza. Y cualquier cosa que no es la verdad es o la mentira o un error. Un error que alguien tiene es una persona que está engañada, pero es distinto a una persona que a sabiendas engaña al otro. A diferencia de una persona que simplemente está equivocada, no tiene mala voluntad o mala intención, simplemente por ignorante y bocón repite algo que no es cierto, algo que es falso, porque lo opuesto a la verdad es la falsedad, lo falso. ¿Okay? Entonces, una media verdad. Una media verdad también te esclaviza. Y es más fácil esclavizarte con hacerte tragar una media verdad que una verdad entera. ¿Ok? Entonces, una media verdad no es la verdad, porque dice solo la verdad. Entonces, una media verdad no es la verdad. Una verdad al 25% tampoco, porque una media verdad es 50%, 70%, 80%. No, nada. Todo eso te esclaviza. Solo la verdad, y la verdad al 100% te hará libre. Si no estás listo para ser esclavizado. Entonces ese es no mentir. Después está no robar, que protege ahí la propiedad privada. No fornicar, que no le gustaba a los griegos, ese que protege ahí la familia protege. ¿Ok? La familia. Entonces, por ejemplo, el último mandamiento, no codiciar, es el más importante porque no codiciar, de ahí viene la otra, aquello de el amor al dinero es la raíz de todo lo malo.
no el dinero, porque ahí sale mal, citan mal, no el dinero, es el amor al dinero. Y el amor al dinero es una forma de codicia. Hay otras formas de codicia, dice que puedes codiciar también la casa de tu prójimo, el curro de tu prójimo, el capital de tu vecino y la mujer de tu vecino. Ahora, sabemos, por el tema este de los géneros y eso, que también es pecado, ¿no? Una mujer que codicia al hombre de la vecina, y al marido de la vecina, o al cuñado, cosas por el estilo. Bueno, entonces cuando dice el Antiguo Testamento, Dios dice, mis mandamientos son para bien, son una bendición. ¿Okay? Pero ya empezamos a chocar ahí con el cristianismo estándar, con el cristianismo de las iglesias. No quieren oír hablar de la ley de Dios, ni predican la ley de Dios, predican que Dios es amor, nada más. Es una semi-verdad, es una verdad parcial. Dios es amor, sí, pero también es justicia. Sí, pero misericordia, correcto, pero también verdad, justicia y libertad. O sea, todo esto es político. La Biblia es política de tapa a tapa. Cuando empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? En el principio creó. Eso es político, es una declaración política. Porque si Dios fue el que creó los cielos y la tierra, es el que tiene el gobierno. Ya vimos lo del Padre Nuestro, el final del Padre Nuestro. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Eso es político, por eso lo quitaron, ya lo vimos ahí. Bueno, está todo. ¿Ok? Por eso lo quitaron, porque es que hablamos ya de que a nosotros, los cristianos políticos, nos acusan de politizar el Evangelio. Y nosotros respondemos, no, el Evangelio es político. Lo que pasa es que ustedes lo han despolitizado. ¿Ok? Ustedes venden o predican un evangelio trunco, un evangelio mocho, que no es el evangelio del reino. Reino significa gobierno. Podemos reemplazar evangelio del reino, en esa fórmula podemos reemplazar la palabra reino por la palabra gobierno tranquilamente. Porque está reino, o sea, basileo en griego, que quiere decir gobierno. Entonces, ustedes han despolitizado el Evangelio. Nosotros simplemente estamos predicando el Evangelio del reino de Dios, que tiene que ver con el gobierno principalísimamente y también con la cultura, la familia, las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, no es que nosotros politizamos el Evangelio, ustedes lo han despolitizado y la muestra más cabal es como han quitado el último párrafo, la doxología final que se llama del Padre Nuestro. Qué falta de respeto con nuestro Señor Jesucristo, que nos lo enseñó como modelo de oración, y la petición principal es: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en Guatemala como en los cielos. Eso dice, y lo han quitado. Al final, cuando dice, tuyo es el reino, o sea, se menciona 2 veces el reino en la oración del Padre Nuestro completa, y la han manchado. Nos han metido un evangelio descafeinado, deslactosado, desreinado, desgobiernizado. Y ahí la culpa la tienen okay, 2 clases de ministros, sea sacerdotes o sea evangélicos, pastores evangélicos. Los que son no me hablen de política, no hables de política en mi iglesia, no hables de política en mi radio, no hables de política en mi televisión. Aquí en esta iglesia no se habla de política. Esos son mayormente los evangélicos. O te hablan, sí, claro, la justicia social. Esos son mayormente los católicos, mayormente inclinados a la izquierda.
Uno a la antipolítica, el otro a la izquierda. Ay, ¿se entiende por qué estamos tan mal? ¿Qué porcentaje de gente es cristiana, sea católico, sea aquí en Guatemala? 85%. ¿Cómo se? Es lo que dice el pastor Matera, que ha estado varias veces en este país. Pastor Matera, Joseph Matera, anótale con 2T, ha estado en Guatemala. Y dice, a mí esa cifra de 85% de cristianos en Guatemala me horroriza. Me horroriza y me avergüenza. Estoy citando al pastor Matera, no son mis palabras. Me horroriza y me avergüenza. ¿Cómo puede ser que en un país donde el 85% sea cristiano, resulta que hay cifras, esa cifra impresiona, pero entonces también impresiona la cifra de criminalidad, violaciones, asesinatos, robo, secuestros, narcotráfico, algo más? ¿Quién los hace? Entonces, ¿quién hace eso? ¿Quién? Entonces, ese es el pastor Joseph Matera. A ver si apagué el teléfono ya. Yo lo voy a apagar. Ok. Entonces, estamos hablando de que hablamos del primer párrafo, ¿no? Del primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. El último, por eso digo yo de tapa a tapa, también es una declaración política. Dice, Maranata, ven Jesús, ven Señor Jesús, Maranata. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que el Padre Nuestro. Venga el Rey a hacerse cargo, venga a reinar, a hacerse cargo. Ahora, entendiendo, porque algunos tienen la errónea creencia de que el reino de Dios es cuando Cristo venga por segunda vez. Error muy garrafal y extendido. ¿Ok? Porque esos te dicen, el reino de Dios va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces ahí hay un montón de errores en esa interpretación. ¿Ok? Hay un montón de errores porque pasa por alto que el reino fue establecido hace 2000 y pico de años por el rey que estuvo aquí, solo que no fue rechazado por su pueblo y sabemos la historia, ¿no? La historia sagrada. O sea, y estableció el rey. Ahora, nos dejó encargado a nosotros su promoción, su avance, su desarrollo, ¿okay? Porque para eso fuimos salvos. No fuimos salvos para, vamos a esperar que venga, es que ya vino. Okay, esa obsesión con la segunda venida se olvida de la primera. Entonces, o se olvida de la primera, o, lo que sería más grave todavía, perdón, gracias. Se olvida de la primera, o lo que sería más grave todavía, implica la consideración que Jesús, hace 2000 y pico de años, su primera venida, digamos, fracasó. Jesús fracasó. Y claro, porque entonces, no, que hay que esperar, para el reino hay que esperar la segunda venida, como diciendo, Jesús va a venir, si va a venir a establecer el reino, significa que no lo hizo la vez pasada, pero entonces implica que fracasó. No fracasó. Eso es mentira. No fracasó porque cumplió todos los propósitos a los que vino. O sea, nos redimió. Murió, fue muerto, enterrado y resucitó. Dejó la iglesia fundada. Porque dijo, sobre esta de piedra fundaré mi iglesia. Y ahí está la divergencia de los católicos con los evangélicos, con los católicos romanos, digamos, que piensan que esta piedra
es la persona de Pedro, y no es la persona de Pedro, pensamos nosotros, porque es la declaración. Tú eres Dios, Dios encarnado. Entonces, fundó la iglesia y nos capacitó, dejó enseñanza, ¿okay? Dejó 4 evangelios y tal, y las revelaciones a Pablo, porque lo que dijo Galay no es muy bíblicamente justo. O sea, Pablo sí conoció al Señor. Sí, pero después. Ah, claro, después de los otros. Sí, por eso él mismo claro. declara de sí mismo, yo de último, como un abortivo, dice. Entonces, hay que entender bien los objetivos de nuestro Señor Jesús. Nos salvó a nosotros, pero no nos salvó para estar todo el día adentro de las 4 paredes de esta iglesia, orando y alabando y haciendo oratoria motivacional. ¿Para qué nos salvó? ¿Con qué propósito? Sabemos que no es por la ley, no es por obra, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo y tal, y eso, pero eso es ¿por qué? ¿Por qué menos? Pero la pregunta que nos hacemos nosotros los cosmovisionalistas cristianos es ¿para qué nos salvó? ¿Cuál es el propósito? Si nosotros, lo que pasa es que ahí es, yo pertenezco al calvinismo 1000%, ¿okay? Si nosotros somos totalmente indignos, ¿qué? No tenemos nada, ahí yo expurgo 1000%, no tenemos nada bueno. ¿Con qué propósito nos salvó? Mire las parábolas del reino. En la parábola del reino, en todas, empezando por el sembrador, que es la más importante y la llave para las demás parábolas, explica el pastor Donald, siguiendo por la cizaña y el trigo, el árbol de mostaza, todas las parábolas, no solo las de Mateo, sino las que están en Lucas y otras, todas las parábolas del reino te dan el propósito de nuestra salvación. Para esas parábolas del reino son pautas de conducta, órdenes de marcha, como dice Donald, son instrucciones para nosotros, a fin de hacer avanzar el reino de Dios. Así, ok. Hacer avanzar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? La voluntad de Dios para el gobierno, la familia y el gobierno principalmente, porque son los 5 primeros libros. Se refieren al gobierno. Los libros de Moisés. Y después vienen los demás libros y tal. Entonces, la verdad es que es un crimen espantoso lo que han hecho de no explicar y no explicar bien la parte política de la Biblia. Han hecho muy mal, nos han robado, nos han estafado, nos han vendido un cristianismo deslactosado, políticamente correcto, o por lo menos un cristianismo que si no es políticamente correcto, o sea, eso saben lo que es, ¿no? Si no es políticamente correcto, por lo menos se le ha quitado toda la parte que podría incomodar. ¿Okay? Sobre todo a las autoridades y a los príncipes de este mundo. Y cuando hablo de los príncipes de este mundo, no estoy hablando solo de los gobernantes, estoy hablando de los rectores de las universidades, directores de las escuelas, padres de familia, ¿okay? Empresarios, dueños de empresa, ¿okay? Directivos del CACIF, élites, correcto, directores de los periódicos, las televisoras, la radio, incluso cristiana o católica y tal, cristiana evangélica me refiero, o sea, que no incomode, un evangelio que no incomode, ¿okay? Un evangelio que no es luz ni sal,
O sea, nosotros enseñamos siempre que el mundo está oscuro y pervertido porque nosotros no hemos sido luz para alumbrar y sal para preservar. Fallar. ¿Eh? Fallar. Ahora bien, bueno, hay infinidad de pasajes, qué sé yo, 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, que lo citó esta mañana, creo, alguien en la reunión que tuvimos antes. 1 Samuel 8. ¿Eh? Ah, Freddy fue. 1 Samuel 8 es el capítulo entero, ¿no? El capítulo que ha inspirado más revoluciones que el manifiesto comunista. ¿Por qué digo eso? Porque 1 Samuel 8 inspira revoluciones de verdad. Y el manifiesto comunista ha inspirado y sigue inspirando opresión, tiranía, absolutismo. ¿Ok? En cambio, 1 Samuel 8 ha inspirado revoluciones en Holanda, sí, correctísimo, en Holanda, Suiza, Inglaterra, Escocia, Francia. Lo que pasa es que algunas de esas revoluciones, digamos revoluciones buenas, libertadoras, de verdad, y no esclavizantes como las inspiradas en Marx y Engels, en algunos casos ha sido aplastada. ¿Ok? Ha sido aplastada. Entonces, 1 Samuel 8 ha sido el manifiesto liberal más claro y contundente que hay en la Biblia. ¿Okay? Se trata de la ley de Dios, que es la ley de gobierno. Fíjese que yo siempre creo, no sé si lo puse aquí, siempre pongo una hipótesis, ¿no? Y es que yo estoy seguro que cuando Moisés le entregó la ley, bajó con las tablas de la ley y los mandamientos, porque los 10 mandamientos son resumen de la ley entera, que son 613 mandamientos. ¿Ok? 613, que son 365 negativos y el resto positivos, no me acuerdo bien cuál es cuál, que ustedes lo investigan. 365 son los días del año y 248, si no me equivoco, era el resto, son las partes del cuerpo, ¿okay? Porque eso quería decir que era para todo el ser humano, para todas las áreas de la vida y para todos los días del año. 365. No todos son de gobierno, o sea, hay mandamientos de carácter cultural en el Antiguo Testamento, los cuales esos sí quedaron abrogados. Cultural. O sea, liturgia, pues, adoración y alabanza. Claro, esos sí quedaron abrogados, porque eran figura y tipo de Cristo. ¿Okay? Entonces, al venir Cristo, se acaba los sacrificios de animales, que eran la forma de culto que había en el Antiguo Testamento, sacrificio de animales. ¿Okay? En el altar y tal, y qué sé yo, el sacerdote tenía que vestirse de una manera especial. Exacto, era el único que podía entrar al lugar santo a celebrar, o sea, a sacrificar animales con sangre y con... porque la sangre y muerte es el precio del pecado. O sea, tenía una significación, como toda liturgia. De la misma manera que la liturgia luterana, católico-romana, anglicana y eso, incluso la no liturgia de los pentecostales. Sí, porque la no liturgia de los pentecostales es una liturgia. Que es menos estructurada, que no, casi que como que no es estructurada. Sí, pero es una liturgia. Yo me río, ahí me regañan, yo me río en la cara, no, nosotros no tenemos liturgia. ¿Cómo que no tenemos liturgia? Entran, cantan siempre los mismos coritos, hay una tremenda equipo de sonido, y
así como tu iglesia, ¿okay? Y un show, y en la pantalla de televisión. Eso es liturgia. Eso es liturgia. ¿Okay? Y entonces lloran y eso. Igual que los judíos, tienen una liturgia que tienen parte parecida a la de los judíos. Y los católicos también, no se salvan los católicos, porque los católicos, el sacerdote, ¿quién es el sacerdote? El intermediario, pero si la Biblia dice que ellos son intermediarios, no quieren entender, ¿qué vamos a hacer? No quieren entender. Entonces, de los 613 mandamientos, no todos son políticos. Hay espirituales, morales y políticos, o sea, de gobierno. Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno es el principal garante del orden, o principal causa del orden o desorden social. ¿Ok? Entonces, eso está, todas las leyes que están en los 5 libros de Moisés, especialmente Deuteronomio, Levítico, Números y Levítico, o Levítico y Números. Eso es política, eso es gobierno. Ahora, lo que pasa es que la gente no entiende, especialmente los abogados, que deberían entender más este tema, la gente no entiende porque no entiende lo que es gobierno. Y en el Antiguo Testamento, gobernante es el juez. Por eso, el libro de los jueces, ¿okay? Es el juez. ¿Y cuál es la función principal del juez? Juzgar y proteger. En el Antiguo Testamento, gobernantes, los jueces, son a la vez policías, militares y tal, y jueces. ¿Okay? Y hasta ahí no más, porque ahí se acabaron las funciones del gobierno. Y la construcción de obra pública, como en el caso de Esdras y Nehemías, el tema de los muros y tal, de ahí salen las 3 funciones propias del gobierno. No es función del gobierno hacer negocios, meterse en la economía. Por eso la separación. Nada de alianzas público-privadas. Esa es la puerta, otra puerta más a la corrupción en Guatemala. Sí. ¿Ok? O sea, un gobierno austero, como dice Deuteronomio 17, por ejemplo, que no bajen a Egipto a comprar caballos, o sea, los reyes, o sea, que no se llenen de plata, que la tesorería pública no sea tan grande, que sea austera. No bajen a Egipto a comprar caballos. ¿Y qué quiere decir esto? Que la austeridad gubernamental es lo que empata con la libertad. Aquí hay una universidad donde él da clase que se llena la boca de libertad, la libertad y la libertad. Y no entienden nada. Yo siempre pongo la hipótesis a esto iba. Yo estoy seguro que cuando Moisés baja con los 10 mandamientos y todo eso, y dice, bueno, vamos a ver, vamos a salir de aquí del cautiverio, vamos a salir de Egipto, pero eso sí, hay que cumplir ciertas reglas. Y ahí viene la ley del reino. Entonces, yo estoy seguro que más de un israelita le debe haber hecho la siguiente pregunta: ¿cómo nos la hacen a nosotros? Ok, bueno, Moisés, está bien. Dios quiere que cumplamos ciertas normas. Está bien, podemos cumplir esas normas, vamos a estudiarlas, vamos a ver si son razonables y tal, y podemos cumplirlas. Pero ¿para qué salir de Egipto? No, pero eso viene después. Ya habían salido de Egipto cuando viene el suegro de Moisés, Jetro, y le dice que delegue autoridad, ¿ok? Que no sea él solo el que juzgue, sino que haya otros jueces. Bueno, pero esto es muy importante. Moisés les explicó que para tener libertad hay que tener ley. Y que en la esclavitud no había ley.
Claro, porque la ley era la voluntad del faraón. O sea, la libertad está estrechamente ligada a la ley es condición de libertad. No había ley cuando estaban con el faraón ahí. No había ley. La ley era la voluntad del faraón. El faraón te ordena trabajar más. Bueno, tendremos que trabajar más. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no tenían ley. Ahora, para poder llegar a la libertad, y a esto es lo que quería marcar bien, para poder salir de la esclavitud a la libertad, vamos a tener que ir aprendiendo algunas leyes, le dijo Moisés a la gente. O sea, tenemos que comportarnos en forma justa, moral y decente para poder vivir en libertad, porque si no, no podemos vivir en libertad. Entonces no me vengan, diría Moisés, ¿okay? No me vengan con que no, que aquí estamos cómodos, aquí hay cebolla, como decía, aquí estamos bien nosotros, tenemos otra comida, estamos bien en la esclavitud, estamos, sí, bueno, hay que trabajar mucho, pero la libertad es peor. Nadie nos garantiza la comida ni nada de eso, ni la libertad. Aquí tenemos cama, tenemos para dormir, tenemos agua, tenemos comida. Entonces en la libertad, no, la libertad es riesgo, es incertidumbre. Moisés, vos como que no estás pensando bien, vos no sabés las consecuencias que va a tener la libertad, vamos a tener que dejar Egipto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Entonces, Moisés, ¿qué le dice? Dice, no mucha. Mucho tiene ya. Mucho no No mucha. En la libertad vamos a vivir mucho mejor, pero siempre y cuando que sigamos la regla. Es fácil. Muchos le temen a la libertad porque implica Por responsabilidad. supuesto. No quieren hacerse responsables Por de su vida. supuesto, toda la 613, la parte jurídica trata sobre responsabilidad. O sea, si yo tengo un burro y el burro va a la granja de él y se come la lechuga, estoy hablando de Levítico y de Deuteronomio, ¿ok? Él va a la granja de él y se come la lechuga, mi burro, yo soy. Yo no puedo ir y decir, no, esa es la propiedad Los derechos de los animales. El derecho del burro. El burro tiene que comer. No, yo tengo que compensarle a él por las lechugas que se comió mi burro. Si yo, estoy hablando de Levítico número, o sea, pasajes que nunca te explicaron o te explicaron mal, son reglas jurídicas, es derecho civil. Obligaciones y responsabilidades y los hechos incluso de animales que son mi propiedad. La propiedad va anexa con responsabilidad, al igual que la libertad, anexa con responsabilidad. Si yo estoy achando un árbol en mi granja o en mi hacienda y el mango del hacha se me va de la madera y le rompe la cabeza a él, yo soy responsable, yo tengo que pagar. Y tengo que pagar algo que sea proporcional, no le puedo dar de peso. Ese es principio de proporcionalidad, es el famoso diente por diente y ojo por ojo, que la gente dice, no, eso es bárbaro, salvaje, ¿qué clase de Dios es ese? Ojo por ojo y diente por diente. No, mijo, pero el que te está enseñando que la compensación, la restitución o la compensación tiene que ser proporcional. ¿Okay? Por supuesto que no le va a sacar un diente, es una forma de hablar, es que la gente no entiende que los lenguajes semitas son demasiado expresivos, o sea, es el lenguaje tipo superlativo, ¿no? O sea, si yo, sin querer o queriendo, le saco un ojo a alguien, ¿okay? Bueno, vení, sacame el ojo. No, así no es. Es que debe ser proporcional la compensación. Entonces estamos hablando de justicia, o sea, política.
Pero eso la gente no lo entiende hoy, los predicadores menos, porque están acostumbrados a que el gobierno no es seguridad y justicia, gobierno y obra pública, gobierno es la educación y la salud y controlar la economía y cuidar el ambiente y caerle a palo a los empresarios y defender los derechos de los trabajadores y bla, 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 bla. Derechos, por supuesto, que no son derechos, derechos falsos. O sea, todo es una mentira. Por eso te esclaviza, porque es mentira. ¿Okay? Entonces, 1 Samuel 8. ¿Cuál otro? Capítulos enteros. 1 Reyes 2. 2 Crónicas 7:14. Son los pasajes más políticos. 1 Reyes 2. 12. 1 Reyes 12, sí. 1, sí. La revolución fiscal. Al que lincharon por estar recaudando, por subir mucho los impuestos. Exacto, Adonirán. Claro, como está escrito en un lenguaje poético, metafórico, de que los escorpiones y los látigos y las víboras y tal, la gente no entiende que son impuestos. ¿Crónicas qué digo? Segunda 2 Crónicas 7:14, donde dice que se devuelvan de sus malos caminos. ¿Okay? 1 Reyes 12 también ha inspirado infinidad de taxpayer revolt, o sea, revuelta de contribuyente, que en español se llama revuelta de pechero. ¿Okay? Pechero es el que paga impuestos, pechero es el contribuyente. Y todos recordamos el episodio de la Carta Magna, 1215, Juan sin tierra, todo eso. Bueno, muy bien. Eso fue una revuelta de pechero. El rey quiere lo que todos los reyes quieren siempre, más dinero. ¿Y qué más quiere? Más dinero. ¿Y qué más quiere? Más dinero, más poder. ¿Okay? Sobre todo el poder de extraer, el poder de exprimirte como un limón, obligarte a trabajar mucho en el día, para que no andes pensando pendejadas liberales. Y la de Éxodo 5. ¿Cuál es la de cuando el faraón manda? Éxodo 5. Éxodo 5. Éxodo 5. Éxodo 5. Ahora me van a decir, ¿y en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento está la definición de estatismo más cabal, como dice Naquilo Chapini, más cabal del mundo y de la historia. Enunciada nada menos que por nuestro Señor Jesucristo y se repite en los 3 evangelios sinópticos. Que dice así, no puedo dar la cita porque son 3 citas que hay que juntar. Ahí, las palabras de nuestro Señor. Lo que dice ahí es, entre las naciones gentiles lo normal es que los gobernantes se enseñoreen. ¿Qué quiere decir enseñoreen? Se apropien, se adueñen de las personas. ¿Okay? Se apropien y se adueñen de las personas. Se enseñoreen sobre la gente. Mateo 20:25. Gracias. Sí. Marcos 10:42. Eso y es. Lucas 22:25. 3 veces. Puede decirlo. Puede decirlo una por una. Mateo 20:25. Marcos 10:42. 20, 25. El siguiente. Marcos 10:42. Y Lucas 22:25. Lucas 22:25. Dice ahí, se enseñoreen sobre las personas. ¿Ya estamos llegando? Ya estamos llegando. Ok. Se enseñoreen sobre las personas. Se arroguen derechos y potestades y encima se hagan llamar bienhechores. O sea, se adueñan de la gente, le quitan hasta la gana de comer y encima son populistas, se hacen llamar bienhechores. Por favor. Bueno, nosotros los doctores en ciencia política entendemos que esa es la mejor definición de esta. Y luego está seguida por la frase, entre vosotros no hace de ser así. O sea, es como decir, el abuso de poder está prohibido.
Y está prohibido a los gobernantes, pero también a los gobernantes domésticos, que son los padres de familia, no abuso de poder, ¿no? A los gobernantes de la economía, que son los empresarios, los gobernantes de la educación, que son los maestros, no abuso de poder. ¿Ok? Límites. Gobierno limitado. Y para eso tiene que haber separación entre lo público y lo privado, no como las alianzas. Bueno, hacemos pausa aquí, por favor.